Vamos a hablar sobre potencia. Para empezar, vamos a dar una definición sencilla de lo que significa potencia en física o en mecánica. La potencia se define como la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Esa es básicamente una definición sencilla de potencia, la rapidez con la que se efectúa un trabajo, y matemáticamente la potencia se define como la cantidad de trabajo realizada en un intervalo de tiempo, es decir, la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Por eso es que en los libros de física general encontramos que la definición de potencia está dada como P igual a W, que es trabajo por unidad de tiempo, W sobre T. Esa es la definición básica y sencilla de lo que es la potencia. Pero aquí entran en juego dos términos muy importantes. El primero es lo que tiene que ver con la potencia media, que es la definición de potencia como tal, que es la cantidad de trabajo o el delta de trabajo que se puede realizar en un intervalo de tiempo determinado, delta W sobre delta T, o lo que acabamos de definir hace un momento, W sobre T. Si yo tengo una cantidad de trabajo realizado, lo divido por una unidad de tiempo, eso me va a dar la potencia. Pero hay otro término que también es muy utilizado en física y es el de potencia instantánea. Entonces aquí, para definir la potencia instantánea, se define como la potencia en función del tiempo, que es el límite cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero de delta de W sobre delta T. Cuando ese intervalo de tiempo se hace tan pequeño que tiende a cero, pues aquí hablamos entonces ya de lo que es el concepto de derivada, y es la derivada del trabajo de W con respecto al tiempo. Es un diferencial muy pequeño. Entonces esa es la definición de lo que es potencia instantánea. Entonces podemos definir la potencia instantánea P de T, P en función del tiempo, como la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Asimismo, si nosotros recurrimos al concepto de trabajo como tal, recordemos que el trabajo está dado por la función F, fuerza por distancia. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es mover un cuerpo, sea en forma vertical, en forma horizontal o en forma circular, en el caso de un movimiento rotacional, y aplico el mismo concepto. Este es lo que se conoce como el concepto de trabajo, recordémoslo. Entonces el trabajo me dice que es una fuerza aplicada para mover esa partícula, ese elemento, un auto, lo que sea, un determinado espacio o una determinada distancia. Eso es básicamente. Entonces, si recurrimos a ese concepto y lo aplicamos a la potencia, vamos a tener que la potencia en función del tiempo también la voy a poder definir como la derivada con respecto al tiempo de ese trabajo, y si reemplazamos, entonces me quedaría la derivada con respecto al tiempo de la fuerza por la distancia, y esto sería igual a la fuerza por la derivada del espacio con respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada del espacio con respecto al tiempo? Eso es la velocidad. Entonces por eso decimos también que la potencia instantánea yo la puedo tener como el producto fuerza por velocidad en términos de potencia instantánea en cualquier espacio de tiempo. Eso es básicamente. También podría definir la potencia como el producto punto F punto B, lo que es igual a F por B por el coseno del ángulo θ, que forma el vector velocidad y la fuerza que estoy aplicando a esa partícula. ¿Sí lo notan? Entonces ahí tengo ese concepto también importante del concepto de potencia instantánea, que es la derivada del trabajo con respecto al tiempo, o fuerza por velocidad. Como ven, ya tenemos un concepto más amplio de lo que es potencia y cómo se define en términos físicos y su formulación matemática. Vamos a ver un ejemplo para entender más claramente lo que es la potencia. Supongamos entonces ahora que tenemos dos personas y se quiere mover dos cajas. Pues ahí tenemos dos personas, una persona A y una persona B, que quiere mover dos cajas aplicándole una fuerza determinada, llamémosla fuerza B, fuerza A, para mover esas dos cajas a este punto denotado por la línea. Entonces suponga que esas dos personas van a mover esas cajas aplicando una fuerza determinada y una velocidad determinada. ¿Quién va a tener mayor potencia en sus brazos? Obviamente va a tener mayor potencia en sus brazos la persona que logre desplazar esa caja más rápidamente. De ahí el concepto de potencia. Aunque ambas realizan el mismo trabajo porque lo van a desplazar el mismo intervalo, ilustrémoslo acá, ambos van a mover esa caja el mismo espacio, es decir, van a realizar el mismo trabajo. Pero, ¿qué hace la diferencia entre que el uno tenga mayor potencia en sus brazos que el otro? La rapidez o la velocidad con que logren mover esa caja. Obviamente, si lo hace con mayor velocidad va a emplear menos tiempo. Entonces, a menor tiempo, mayor potencia, porque el tiempo está dividiendo en la ecuación matemática. Entonces, si tengo menor tiempo para realizar el mismo trabajo,
pues voy a tener mayor potencia. Entonces note. Aquí es donde entra en ingeniería un concepto muy importante, pues cuando los ingenieros diseñan una máquina, por ejemplo, es la rapidez con que se puede efectuar el trabajo lo que importa, más bien que la cantidad de trabajo que la máquina pueda realizar. Bien, ya con eso entonces entendemos más claramente el concepto de lo que es potencia. Ahora vamos a ver lo que son las unidades que me definen la potencia. Las unidades más comunes para potencia son las que tienen que ver con el sistema internacional, y el sistema internacional me define la potencia en vatios, o el watt es la unidad fundamental para el sistema internacional. Y en el sistema CGS, centímetros, gramos y segundos, pues está en ergios por segundo. Y en el sistema MKS, metros, kilogramos, segundos, está en julios por segundo. ¿Cuáles son las unidades comerciales más usadas para la potencia? Entonces, comercialmente estaríamos hablando de caballos de vapor, que su equivalencia es 735 vatios. Estaríamos hablando también de HPs o caballos de fuerza, y su equivalencia en vatios es 746 vatios. Note, caballos de vapor y caballos de fuerza son dos unidades diferentes. A veces las personas numéricamente las confunden, pero hay una diferencia numérica en vatios. Son 11 vatios de diferencia. ¿Ok? Los kilovatios son otra unidad muy utilizada, que equivalen a 1000 vatios, comparándolo con la unidad fundamental de acuerdo al sistema internacional, que es el vatio. Con eso ya hemos definido un poco mejor lo que es el concepto de potencia en cuanto a sus unidades. Estas son las más usadas. Obviamente hay otros sistemas que se pueden usar, pero no son muy comunes. Luego no las voy a tocar en este video. Bien, espero que haya quedado claro este concepto de potencia. Repasen la información para que afiancen mejor el concepto. Espero que haya quedado claro. Me da mucho gusto compartir esta información con ustedes. En próximos videos vamos a hacer ejercicios relacionados con potencia. Y sigan apoyando este proyecto. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.